La discriminación étnico-racial y la xenofobia en América Latina y el Caribe son problemas profundamente arraigados que tienen sus raíces en la colonización y la esclavitud. Estos fenómenos se han manifestado de diversas maneras a lo largo de los siglos, afectando principalmente a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Contexto histórico. Durante la colonización, las potencias europeas impusieron sistemas de dominación que privilegiaron a los colonizadores y marginalizaron a los pueblos originarios y a los africanos traídos como esclavos. Esta estructura social jerárquica perduró tras la independencia de los países latinoamericanos, consolidando formas de exclusión y discriminación que se perpetúan hasta el día de hoy. Manifestaciones de discriminación y xenofobia. Como primera tenemos la discriminación institucional. La marginación de comunidades indígenas y afrodescendientes en sistemas de educación, salud y empleo es común. Estas poblaciones tienen menos acceso a servicios básicos y oportunidades económicas, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. Como segunda tenemos el racismo cultural y social. Los estereotipos negativos y la estigmatización de las culturas indígenas y afrodescendientes son omnipresentes en medios de comunicación y discursos cotidianos. Esto refuerza una narrativa de la inferioridad que afecta a la autoestima y las oportunidades de estas comunidades. Como tercera tenemos la violencia y represión. La violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, incluyendo abusos policiales y ataques de grupos paramilitares, sigue siendo una realidad. En algunos países la lucha por la tierra y los recursos naturales ha exacerbado estos conflictos con numerosas violaciones de derechos humanos reportadas. Como cuarta tenemos a la xenofobia. La migración interregional, especialmente de países con crisis económicas y políticas, ha generado actitudes xenófobas hacia migrantes de países vecinos. Ejemplos recientes incluyen la discriminación contra venezolanos en Colombia y Perú o haitianos en República Dominicana y Brasil. Avances y retos. Aunque se han hecho esfuerzos para abordar estos problemas, como la implementación de leyes antidiscriminatorias y programas de inclusión, los avances han sido insuficientes. La falta de voluntad política, la corrupción y la persistencia de actitudes racistas en la sociedad dificultan la erradicación de estas formas de discriminación. La discriminación étnico-racial y la xenofobia en América Latina y el Caribe son problemas arraigados con profundas raíces históricas que se remontan a la colonización y la esclavitud. Estos fenómenos continúan afectando a comunidades como los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes, manifestándose en la marginación económica y social, la violencia, la represión, la falta de representación política y cultural, así como en la hostilidad hacia los migrantes y políticas restrictivas. La historia de exclusión y dominación impuesta por la colonización europea ha creado estructuras socioeconómicas que perpetúan la desigualdad racial y étnica. Aunque existen esfuerzos por parte de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y políticas gubernamentales para combatir estas problemáticas, los desafíos persisten. La discriminación étnico-racial y la xenofobia en América Latina y el Caribe son temas de gran relevancia que han sido abordados a lo largo del tiempo. Estas prácticas discriminatorias han sido objeto de análisis en diversos estudios que han identificado las causas y consecuencias de la exclusión social basada en la condición étnico-racial. En América Latina y el Caribe, la discriminación étnico-racial ha sido un problema arraigado que ha generado manifestaciones de exclusión y dominación a lo largo de la historia. Diversos autores han estudiado este fenómeno como Solís, Crosser y Arroyo Batista, quienes han analizado los detonantes de estas prácticas discriminatorias. Primero, asimismo, Burgancieta ha explorado la construcción de estereotipos sobre la mujer afroperuana y la discriminación étnico-racial a través de la marca negrita en Perú. Segundo, en el contexto de la migración, Figueroa Espinosa y Ramírez Barrera ha investigado los discursos de estudiantes chilenos sobre prejuicios y discriminación étnico-racial hacia estudiantes migrantes en las escuelas. Tercero, además Rangel ha abordado el desafío de la inclusión social y la migración sin racismo ni xenofobia en América Latina y el Caribe, destacando la importancia de superar las barreras basadas en la condición
étnico-racial. La desigualdad social en América Latina también ha sido un tema central de análisis, donde factores como la pertenencia étnico-racial han sido identificados como ejes estructurantes de la misma. Mansilla, por su parte, ha explorado las consecuencias históricas de las estructuras de poder en América Latina, centrándose en ejemplificaciones con mujeres afrocolombianas. En el caso específico de Ecuador, Becerra y Ordóñez han analizado la transición de un Estado excluyente a uno plurinacional que garantiza los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, lo cual representa un avance significativo en la lucha contra la discriminación étnico-racial. Torres, por otro lado, ha destacado la importancia de abordar la problemática del racismo y la discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva de africanía. León Díaz ha reflexionado sobre el enfoque diferencial étnico-racial para personas afrocolombianas, destacando la importancia de garantizar un trato igualitario y libre de discriminación para este grupo étnico-racial. Romaña García ha abordado los derechos humanos de los afrodescendientes en Colombia, resaltando la necesidad de combatir la discriminación étnico-racial para cumplir con lo establecido en la Constitución Política del país. En resumen, la discriminación étnico-racial y la xenofobia en América Latina y el Caribe han sido objetos de estudio en diversos contextos académicos, evidenciando la importancia de abordar estas problemáticas para promover sociedades más inclusivas y equitativas. La situación de los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños en América Latina destaca que a lo largo de los siglos han enfrentado los peores indicadores económicos y sociales, junto con un escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. Esta realidad se atribuye a la historia de colonialismo y racismo que ha marcado profundamente a la región, perpetuando la marginación y exclusión de estas comunidades. El legado colonial ha dejado una profunda huella en la identidad y posición socioeconómica de estos grupos, influyendo en su percepción y tratamiento en la sociedad. La falta de reconocimiento cultural y la exclusión de instancias decisorias reflejan la persistencia de estructuras de poder que mantienen la marginalización de estos pueblos. La lucha por el reconocimiento cultural y la igualdad de oportunidades es un desafío constante para estas comunidades que buscan superar las barreras impuestas por un sistema que las ha marginado históricamente. Pues podemos concluir que se resalta la importancia de considerar el legado colonial y las estructuras de poder que han contribuido a la marginalización de estos pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños en América Latina.